puntos de vista, representantes académicos también acá presentes, de ambas universidades, Católica de Cuyo, Nacional de San Juan, sanjuaninos, sanjuaninas. Quiero primero adherir a las palabras de quienes me han precedido en la misma, en la persona fundamentalmente del presidente de la Comisión de Justicia y Paz y especialmente de Monseñor. Ayer, día difícil para los argentinos, hechos que hemos vivido, hemos asistido todos, hemos visibilizado, quizás también hemos sufrido, porque la verdad que no nos gusta que al país no le vaya bien. En horas de la tarde recibía a un grupo de líderes jóvenes de distintas provincias argentinas que habían generado una jornada acá en la provincia de San Juan. Y en la velocidad del día y en la rapidez con la cual se sucedían los hechos, fundamentalmente los económicos, que impactan en lo social, me tomé breves minutos para escucharlos, para que se pudiesen presentar. Eran muchos jóvenes y un gran sector de otras provincias argentinas. Y cuando terminó la presentación, generé como conclusión, brevísima, porque no era mucho el tiempo, de que había sido importante poderlos escuchar. Quizás los argentinos hemos perdido en el último tiempo, fundamentalmente en las últimas semanas, días, meses, hemos perdido quizás esa capacidad de podernos escuchar. Y vale más lo que uno pueda decir desde donde esté, y casi lo dice con criterio o rigor de verdad absoluta, cuando ustedes saben que eso es muy difícil alcanzar. Creo yo que no la hay, todas las verdades son relativas. Y me parece que fue una buena manera de iniciar un diálogo con quienes nos visitaban. Y un buen ejercicio que deberíamos empezar a practicar entre todos, no solamente hablar, porque si no casi parece que nos hablamos a nosotros mismos frente al espejo, sino poder incrementar la capacidad de escuchar. Tienen los argentinos, tienen las organizaciones sociales, tienen los diferentes cultos, tienen los dirigentes políticos, empresariales, deportivos, algo para decirnos, y nosotros tenemos mucho para escuchar también. Y obviamente en ese diálogo seguro encontraremos una posición superadora. Creo que hay hechos que deberemos ir marcando como construcción social. Hace 2 años y medio, 3, cuando con Marcelo ganábamos las elecciones en la provincia de San Juan, y ante quizás la aceleración más profunda que puede tener un dirigente, que es en el festejo que hace uno en el propio partido, donde se exacerban las posiciones, también las palpitaciones, y donde casi se permite decir cosas que rayen un poco más lo individual que lo colectivo. Con el vicegobernador actual, en ese momento los dos fuimos candidatos y en ese día electos, decíamos que en San Juan debíamos salirnos de la lógica del amigo-enemigo, del oficialismo u oposición, como si fuesen dos sectores que permanentemente deben estar en fricción. Y creo también, no por imperio nuestro, sino por disposición de todos los sanjuaninos, que hemos alcanzado un estado de situación que dista mucho de ser un modelo, pero en un país donde se ha perdido la capacidad de reflexionar, de escuchar, de dialogar, de construir, de aportar. La provincia de San Juan muestra esta foto, la de la mañana de hoy, donde distintos dirigentes de distintas extracciones que hacen a la vida activa de los sanjuaninos nos hemos juntado a poder dialogar, a podernos decir quizás que lo que vivimos los argentinos no es lo que pretendemos para nosotros mismos como integrantes de un país tan próspero, que en algún momento fue la 8ª economía mundial y que hoy da casi hasta vergüenza decir dónde estamos posicionados, no solamente en el mundo, sino en el contexto de países latinoamericanos, que en cuanto a la generación, por ejemplo, por hablar de un parámetro que no tiene nada que ver con las personas, de recursos naturales, nosotros tenemos mucho más que cualquier otro país y ellos están mucho mejor de lo que nosotros estamos hoy.
Creo que también debemos salir de la lógica de que algún líder mesiánico debe venir a salvar esta situación. No va a existir. Las construcciones políticas hoy tienden a tener un giro y me parece que debemos entender que los liderazgos hoy son mucho más horizontales que verticales y que, bueno, forman parte de nuestra propia historia. Y deberemos tener esa grandeza de poder convocar a todos en la lógica de que pueden aportar y que nosotros podemos escuchar, por importante que sea la responsabilidad pública o privada que nosotros nos toque desempeñar. Y como conclusión, fuerte conclusión, los argentinos nos deberemos ajustar a derecho y entender quizás, casi una expresión más de abogado que de dirigente la que expresé, pero digo, estamos por ahí muy propicios a vulnerar distintas situaciones, fundamentalmente a vulnerar las propias instituciones. No hay país en el mundo que haya podido crecer si no respetó sus propias instituciones. Hay un libro muy interesante que habla, son dos economistas, creo que son estadounidenses, que hacen distintos ensayos. El libro se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y hacen distintos ensayos donde expresan cómo los distintos países, en este acto casi de presentación de excusas de por qué no les va bien, empiezan a rozar distintos ensayos. Y dicen, nosotros no nos va bien porque con el calor que hace en este país no podemos trabajar los 12 meses del año, solamente lo podemos hacer la mitad del año. Y hay otros que dicen, como nosotros culturalmente no tuvimos mucho apego al trabajo, el país no ha podido crecer. Y así van por distintas situaciones. Y como conclusión final del libro, para hacerlo bien acotado, porque es bien largo, estos economistas dan ejemplos palpables que los únicos países que no han crecido no están vinculados al clima, a la cultura, a la mala suerte, a los designios de tal o cual. Los únicos países que no han crecido en el mundo son los países que no han respetado sus propias instituciones. Y ponen un ejemplo, que no lo voy a puntualizar, porque si no por ahí es quizás, referirse a dos países y decir que a uno le va mal y a otro le va bien y a hablar de las personas. Porque estos dos países, fruto de la frontera, dividen un sector, un lugar, y quedan parientes, primos, amigos de un sector y del otro, de esa frontera, pertenecientes a un país y a otro. Y ante la misma cultura, y ante el mismo origen, y ante los mismos antepasados, a uno les va bien y a otros les va mal. Evidentemente, a los que les va bien, hacen como eje conductor de la sociedad un respeto casi sagrado a las instituciones de la República, y el otro país obviamente hace de la vulneración de la misma un hecho cotidiano, a los cuales los habitantes de ese lugar se han acostumbrado a vivir. Querido vicegobernador, querido monseñor, y en ustedes a todos los presentes, creo que lo mejor que nos está pasando, dentro de lo peor que le está pasando al país, es empezar a encontrar un camino de diálogo y de construcción. Este camino de diálogo y de construcción. Espero que esto pueda replicar en otras provincias de Argentina. Por eso aplaudo la iniciativa de la Comisión de Justicia y Paz y de cada uno de los organizadores, convocantes de esta semana social acá en la provincia de San Juan. Espero que esto pueda replicar en otras provincias y en el propio país. Nos deberemos escuchar, deberemos encontrar, porque yo creo que debe haber un proyecto superador. Eso, un proyecto, un modelo que nos incluya a todos, que podamos generar dentro de ese proyecto, de ese modelo, 10 puntos que sean comunes a todos los sectores políticos y a todos los sectores que tengan intervención en la vida activa de los argentinos. Tiene que haber 10 puntos. Nosotros no nos podemos negar a poderlos encontrar, porque cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de falta de crecimiento, cuando hablamos de falta de empleo, cuando hablamos de pobreza, me parece que lo más importante es encontrar soluciones estructurales a problemas que debían ser coyunturales y que terminan siendo estructurales.
No hemos acostumbrado a vivir con eso. Debemos salir de esa lógica que obviamente nos oprime a todos. Sin más, muchas gracias por este gran ejercicio de construcción social. Esto es más que una convocatoria, esto es mucho más que una foto. Esto es un ejercicio donde nosotros podemos dialogar, escucharnos, proponer, entender y también acompañar y aportar a una lógica que tiene que ser que esta provincia debe tener, y yo creo que lo tiene, un destino de grandeza en los cuales estamos todos convocados a poderlo construir. Muchísimas gracias y que sea de mucho éxito esta semana en la provincia de San Juan. Muchas gracias.